Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados hermanos, queridos amigos, produce gran placer entre nosotros aquí en la producción de Radio Amanecer en Estudio el tener que conversar con ustedes de estas grandes lecciones que día a día estamos estudiando en la Santa Palabra de Dios. Gracias al Señor que nos ha dado una guía de estudio de la Palabra de Dios, de la Biblia, y que en todo el mundo estamos dando seguimiento cada trimestre a un tema determinado. En este trimestre estamos estudiando el libro de Josué, la fe que conquista, y de verdad que estamos recibiendo grandes bendiciones. Llegamos al resumen de la lección número 8, Gigantes de la Fe, Josué y Caleb, y quisimos hacer mención de lo que es el título general de la guía de estudio, la fe que conquista. Y en esta semana tuvimos el privilegio de estudiar sobre dos gigantes de la fe, como lo fue Josué y Caleb. El pasaje de la Biblia que estuvimos mirando así como punto de referencia para diferentes comentarios y que siempre decimos a los oyentes hay que memorizarlo, en Hebreos 13:7. Acuérdense de sus dirigentes que les hablaron de la palabra de Dios, consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Tenemos aquí en cabina al pastor José Modesto, agradeciendo como cada día a Dios por este privilegio que nos da de interactuar con el pastor con el propósito de que usted al ver la guía de estudio pueda refrescar esos conceptos maravillosos que se encuentran en la palabra de Dios en torno a estos gigantes de la fe. Pastor, muchas bendiciones, que Dios le guarde siempre. Mi pastor querido, qué gusto nosotros encontrarnos nuevamente en este espacio. Qué bueno saber que vamos avanzando y el Señor tiene tantas bendiciones para cada uno de nosotros y los oyentes, donde quiera se conecten a esta programación, a esta escuela. Que el Señor les dé a ellos sabiduría, entendimiento y poder para seguir afianzados en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a invitar a estos amigos para que se unan con nosotros a orar, a buscar la presencia de Dios. Padre, en este momento quiero agradecerte por esa familia que continuamente se conecta para escuchar el repaso, escuchar el estudio, las lecciones, Señor, para alimentar su fe. Bendice a esos padres, a los hijos que se conectan, a cada uno de los amigos también. Y gracias por dar este espacio a tu iglesia de crecimiento, de intimidad contigo y de reconocimiento de los valores espirituales en nuestra vida. Condúcenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro repaso. En este día vamos a ver lo que estudiamos durante toda la semana. Gigantes de la fe. Y estábamos mirando el contraste que puede haber entre estos dos gigantes. Contrastes, pero también cosas afines, comunes a estos dos grandes hombres de la fe, como lo fue Josué y Caleb, pastor. Esos dos hombres, pastor, nos dejaron marcados en toda esta semana. Y vimos tantas cosas grandiosas, maravillosas que llevaron a cabo, y que todo esto fue por la relación de fe que tenían con Dios. Aquí nosotros miramos cómo Caleb a los 85 años decide enfrentar a los grandes enemigos que por años habían temido los israelitas, porque los 10 espías habían llevado un informe negativo. Pero este hombre, después de pasar estos años, dice: yo quiero ese lugar que ellos habían desacreditado, que ellos habían usado para dar un informe negativo. Y esto nos dice de la gran fe que tenía nuestro amigo Caleb, que no le tembló el pulso, que no
se llenó de la incredulidad que el pueblo había visto en el momento en que recibió ese informe, sino que decidió manifestar la misma fe, Pastor Escrogen, que en el momento que se dio el informe dijo: nosotros podremos más si Jehová está con nosotros. Y vuelve y expresa aquí, dice: dame ese monte, con el fin de poder lograr manifestar esa fe y enseñar a las generaciones presentes, que eran nuevas generaciones. Claro, de hecho vamos a hacer un fuerte énfasis más adelante, porque fue uno de los temas, dame ese monte. Y pastor, pensando en las afinidades que tenían estos dos grandes de la fe, como lo fue Josué y Caleb, estamos diciendo que ambos tuvieron el privilegio de formarse como líderes bajo la sombra de un gran líder llamado Moisés. Y en esa parte introductoria recordábamos el caso. Yo quisiera citar un famoso refrán que usted conoce muy bien: el que a buen árbol se arrima, ¿qué cosa? Buena sombra le cobija. Le cobija. Y ellos se llegaron a este gran hombre que bajo esa sombra se fueron formando como líderes y pasaron por momentos difíciles, un sinnúmero de años navegando por dificultades, y esto lo fue formando para convertirse en esos dos gigantes de la fe. Josué, decíamos en esa ocasión, con ciertas particularidades, un gran dirigente en la parte administrativa y que podía, como un gran líder, tomar buenas decisiones. Y Caleb, en ese sentido, nos imaginamos también, tenía su parte administrativa muy buena. Sin embargo, el fuerte de Caleb estaba en su exquisita oratoria, en esa forma de expresarse, de convencer a la gente y de motivar. De manera que aquí tenemos, por eso estuvimos estudiando juntos a estos dos grandes hombres, a Josué y Caleb, gran administrador, un hombre de grandes decisiones, y Caleb en ese sentido, con esa capacidad de expresarse de tal manera que podía convencer. Esto nos recuerda, pastor, también a Moisés y su hermano. Moisés era un gran líder en términos de administración, y el Señor le dijo que se amparara de su hermano, a Aarón, cuando tuviera que expresarse, porque es así como Dios hace que las cosas sucedan. Dos grandes líderes lo juntas, la debilidad de uno la puede suplir la fortaleza del otro, y es así entonces como estamos relacionando y viendo a estos dos grandes, a estos dos gigantes de la fe, Josué y Caleb, y esto nos llevó a un tema de mucha importancia que tiene que ver con la fidelidad. Sí, importantísimo ese comentario, pastor, porque Dios nos llama a nosotros a ser líderes complementarios. Y en el siglo actual, la iglesia de Dios no prescinde de ninguno de los dones que Dios ha puesto en las vidas de sus líderes, porque cada uno de nosotros somos complementarios. Y allí vemos esa complementariedad entre Josué y Caleb, uno bueno en la oratoria, el otro bueno en administración. Incluso cuando hablamos de Caleb, hasta su propio nombre, que significa perro, habíamos comentado, este hombre rompe los patrones que habían marcado negativamente su vida, como el mismo Judá, que fue adoptado él mismo en esta tribu. No fue un buen ejemplo para él. Y este hombre decide usar esos dones que Dios le permite disfrutar, le permite tener en su vida, y se convierte en un hombre que mantiene esa fidelidad al Dios de Israel. Y hablábamos en la semana de que usted no se acuerda de cuáles son los otros 10 nombres de los que estuvieron allí junto con Josué y Caleb. Nadie sabe, a menos que usted tiene que ir al texto a leerlo. Pero las historias de Josué y Caleb nos recuerdan cómo Dios honró a estos hombres, y especialmente estamos hablando de Caleb, que era uno de los 2 espías que dieron un informe positivo, que tomó la iniciativa de mandar a callar al pueblo y allí decir las cosas importantes y positivas de lo que había visto de ese informe. Y a pesar de eso, aunque la multitud intentó apedrearlos, el testimonio de estos 2 hombres
prevaleció, porque demostraron, Pastor Scrogin y los hermanos que nos están escuchando, demostró fe, demostró coraje, demostró integridad, y no les importó que en aquellas tierras hubiera gigantes o que ellos parecieran langostas. La fe en Dios hacía que estos hombres pudieran confiar en que las promesas divinas se iban a cumplir. Estaban dispuestos a defender lo que sabían que era correcto. Qué bueno, amigo Pastor José Modesto, que usted haya hecho mención de lo que en el Antiguo Testamento la expresión de Caleb, perro, pero no era como ese perrillo que uno lo educa y el perro es fiel. En el Antiguo Testamento mayormente veíamos es en un contexto negativo. Usted recordará cuando hubo el enfrentamiento entre David y Goliat, que Goliat le dijo: ¿acaso soy yo un perro para que vengas a mí con palo? Por los dioses te maldigo, intolerable gusano. Es decir, que está utilizando una expresión muy negativa para el término de perro, pero en cartas extrabíblicas, cuando uno analiza el nombre de Caleb en ese sentido, significa fiel a su nombre, demostrando a lo largo de su vida una lealtad inquebrantable a su Señor. En este caso, recordando de nuestra isla, Santo Domingo, que tiene que ver con eso, que son de las expresiones que se utilizan para decir que son perros fieles al Señor. En este caso, pues en esas cartas extrabíblicas está recordando que el nombre de Caleb es una persona que es fiel al Señor, fiel a su nombre, y eso fue lo que estábamos viendo precisamente cuando estábamos hablando de ese personaje tan interesante llamado Caleb, y luego pasamos a una expresión que usted estuvo comentando desde el principio en esta entrega, que tiene que ver con dame ese monte. ¿En qué consistió la lección de ese día? Mire, ese día, pastor y amigos oyentes, tuvimos viendo a Josué y a Caleb en una entrevista. Y en esa entrevista, en ese momento, Josué recibe la visita de este gigante de la fe y le recuerda lo que Dios había prometido en ese momento de 45 años atrás, y no se le había dado la tierra todavía. Así que él fue a Josué y le pidió que le diera ese espacio de tierra que Dios había prometido. Y él, a diferencia de los otros que habían adorado otros dioses, de los que estaban abandonando el camino de la fe, él mantuvo esa fe y dijo: dame ese monte. Me siento tan fuerte como aquel día, como lo sintió en su corazón, dice él, la seguridad, la certeza. Y entonces estaba listo para conquistar la tierra con la ayuda de Dios. Esa tierra, habíamos comentado, había sido la desacreditada por los 10 infieles espías. Uh-huh. Pero ahora él quiere dar un ejemplo de fe a las nuevas generaciones, quiere mostrar la valentía a su familia, y son los rasgos de carácter que va transfiriendo de generación en generación. Y él demuestra a Josué, demuestra a las nuevas generaciones que todavía sigue creyendo en la promesa del Señor. De hecho, nunca olvidó esa promesa que Dios hizo de que ellos iban a pisar esa tierra, de que iban a entrar. 45 años atrás era algo posiblemente imposible, valga. Pero en este momento ya los pies están ahí, ya él puede mirar y señalar: míralo allí, el monte. Y eso es lo que pide, no una tierra conquistada. Está pidiendo tierra donde hay gigantes, está pidiendo tierra donde hay montañas, está pidiendo tierra donde es difícil la batalla, está pidiendo tierra donde la situación puede, con la edad que él tiene, dificultarse. Sin embargo, él dice: tengo la fe en Dios, todavía confío, y ahora estoy tan fuerte como aquel día cuando el Señor hizo la promesa. Así que dame ese monte. Por eso
luego, haciendo la conexión con esa misma lección, hablábamos acerca de ese héroe humilde. Recuerden que mayormente en esta semana, aunque al principio de entrada pues estamos ligando a esos dos grandes de la fe como es Josué y el personaje en cuestión Caleb, hicimos un fuerte énfasis en la obra de Caleb. Josué 14 determina que hubo un momento en que ya estaban listos para repartir la tierra, y cuando él habla acerca de que le dieran ese monte, estábamos haciendo un fuerte énfasis en que Josué y Caleb, siendo de los grandes líderes, ellos podían decir fácilmente que iban a tomar lo mejor de la tierra. Usted recordará, pastor, cuando estábamos hablando de cómo obra y se comporta la persona que es humilde y sencilla, que no amparándose en su influencia o en la capacidad de liderazgo, piden en términos materiales cosas que ellos podrían ir amordando a como ellos creen, y por eso estamos hablando sobre la asignación de la tierra a Caleb y a Josué, que hubo una comisión que estaba integrada conforme a lo que dice Josué 14 por el sacerdote Eleazar, Josué y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Es decir, que no aprovecharon su posición de liderazgo, la influencia que tenían para elegir lo mejor de la tierra, sino que hicieron una elección conforme a lo que ellos entendían era mejor, y en esa ocasión pues estamos enfatizando el hecho de que el héroe humilde actúa conforme a lo que determinan los demás en torno a lo que es el crecimiento y que podría beneficiar a la labor que ellos como líderes iban a realizar, y ellos decidieron en ese sentido hacer una elección en la distribución de la tierra en algo que ellos podían emplearse mejor. Y mire qué bien, pastor, porque por la deferencia, diríamos, un líder que cargó con Josué todas las dificultades que conllevó la entrada a Canaán, además de la peregrinación tortuosa que tuvieron en el desierto, pudo haber cansado, referido a Josué, este ejemplo para decirle: dame una tierra para yo descansar, para estar tranquilo, ya estoy viejo, tú sabes. Y Josué, con todo el gusto, de seguro que complacería a este líder, pero el diálogo fue recordando la fe que él había tenido y la promesa que había recibido de Dios. O sea que Caleb se sostiene con la promesa divina y no se pone en una esquina a un lado, sino que ahora él dice: puedo recordar que la tierra que Dios prometió que pisarían nuestros pies sería nuestra y de mis hijos. En este caso, por eso solicitó él que se le diera ese espacio, ese monte, y allí estaba dispuesto a defender con la asistencia divina este terreno. Y no simplemente lo hizo por tener la tierra, no simplemente lo hizo porque quería un espacio, sino que al parecer este hombre mantuvo una transmisión de valores en sus hijos, en su familia, en el entorno, porque vemos a su hija, vemos a Otoniel, que también manifiestan la misma gallardía, la misma valentía, el nivel de fe. Ninguno se sentó a esperar que le llegara milagrosamente el territorio, sino que ambos o todos estaban dispuestos a luchar, Pastor Escrojín. Qué maravilloso que este hombre, Caleb, que entendió que ese territorio era difícil, también entendió que Dios, el Dios del imposible, estaba con él todavía. Ahí estamos destacando entonces la elección del mismo Josué ya. Se reúne la comisión, cada cual está eligiendo el territorio que quiere. Uno dice: voy a conquistar ese monte, y el otro, en este sentido, habla acerca de la tierra de Timná. La guía de estudio nos da algunas informaciones importantes que estamos analizando en ese día sobre las elecciones que hacen los grandes líderes, los héroes de fe,
y habíamos dicho que esta tierra, aunque parecía una solicitud medio extraña, y hacíamos una comparación de la reunión que tuvo Abraham con Lot, y Lot hizo una decisión extraordinaria en términos humanos, se estableció en la tierra que más producía, y luego la otra parte tuvo que conformarse a Abraham. También aquí, en este caso, Timnat Serah estaba situada cerca de Silo, en las inmediaciones del santuario, lo que demuestra dónde estaban las prioridades de Josué y hacia dónde se dirigía su corazón. Tenemos una tierra, una ciudad que hay que reconstruir, hay que trabajar para ello, pero esta tierra está cerca de Silo. ¿Y qué en particular tenía esta tierra? Que el santuario estaba allí, y conforme a lo que hemos estudiado de Éxodo capítulo 25, el santuario tenía el propósito de tener una manifestación especial de la presencia de Dios, y por eso Josué sabiamente elige conquistar o estar en ese lugar. Algo muy importante, pastor, que lo discutimos en la semana, es lo significativo que fue en esas dos vertientes por las que Josué está pidiendo a Timnat Serah, es decir, lo que sobró, que era una porción de la menos importante y que tenía que hacer reparaciones importantes allí, pero tomó basado en dos cosas. Número uno, en ese ejemplo de humildad, como hablamos, para no adelantarse él mismo, siendo el líder, siendo el hombre de Dios, pudo apelar a todas esas cosas para tomar el mejor territorio, pero entregó a todos los demás su territorio, y ese quedó con lo que sobró, lo que hacen los verdaderos líderes. Lo último, lo que sobró, lo que quedó, porque su misión era llevar al pueblo a poseer la tierra. Y la segunda razón fue que estaba allí Silo, que estaba el santuario. O sea, Josué estaba presto para buscar respuesta de Dios en el santuario y beneficiar, bendecir al pueblo. Su vida espiritual fue clave, y su dependencia de Dios fue tan importante que al pueblo, ya al final de su vida, él los animó a que eligieran entre Dios y los dioses pasados. Y él dijo: mi casa y yo servimos a Jehová, indiscutiblemente. Entonces aquí nosotros miramos cómo ese carácter noble de ese líder, cómo ese ejemplo de poner en primer lugar al pueblo, cómo él prefirió tomar al final el territorio de él, y cómo de esta manera llega a él este espíritu de Dios que lo mueve a ser un hombre humilde, a ser sensato, a quedarse en las inmediaciones del santuario para demostrar la verdadera fe que tenía. Y este ejemplo de fe, tanto de Caleb como de Josué, es demasiado imprescindible e importante por el tema de que tenemos una nueva generación. Esta nueva generación necesita no simplemente oír los milagros contados, sino ver en los líderes que tiene de frente ejemplificados estos valores, pastores Cross y hermanos, dando Josué prioridad. Y como decía Jesús, donde está vuestro tesoro, allí estará su corazón. Ahí está el corazón. Todo esto nos hizo pensar que las tomas de decisiones de estos grandes hombres, mujeres también, porque ahí se hizo mención a un desafío que el mismo Caleb hizo antes de conquistar la hija, y luego su hija Asca tuvo un excelente matrimonio, una cosa porque el padre estaba mirando más allá. Y todo esto nos hace pensar que las grandes decisiones que tomaron este grupo de personas que estaban involucradas en esas tomas de decisiones, en la repartición de la tierra, lo hacían de esa manera porque tenían muy en cuenta lo que es el poder de la contemplación, y trataban de amistarse tanto con su Dios que lograron hacer esas grandes decisiones. Citamos a Elena de White en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 292 sobre ese poder de la contemplación que esos grandes líderes llegaron incluso a tener. Elena de White decía lo siguiente, o dice lo siguiente: mirando a Jesús obtenemos vislumbres mucho más claras y distintas de Dios,
y por la contemplación somos transformados. La bondad, el amor a nuestros semejantes llega a ser nuestro instinto natural. Desarrollamos un carácter que será copia del carácter divino, creciendo a su semejanza y ampliando nuestra capacidad de conocer a Dios. Entramos cada vez en mayor relación con el mundo celestial y llegamos a poseer un poder creciente para recibir las riquezas del conocimiento y la sabiduría de la eternidad. Maravilloso eso, y que habíamos citado, pastor, en ese contexto de la contemplación, el Salmo 27:4, cuando David decía eso en el contexto del santuario: una cosa he demandado del Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor e inquirir en su santo templo. Entonces hacíamos un llamado prácticamente para que de esas 3 o 4 horas diarias que estamos conectados en las redes, muchos jóvenes adultos, podamos dedicar más tiempo, por lo menos, como dice Elena de White, 1 hora a la contemplación, especialmente en los momentos últimos de la vida de Jesucristo, que tanto allí en el Deseado de toda la gente como en el mismo libro Palabras de Vida del Gran Maestro se nos anima a nosotros poder ampliar nuestra capacidad de contemplación, entrar en una relación celestial con nuestro Señor para recibir su poder, su gracia y su misericordia. Hoy en día necesitamos pasar más tiempo con la palabra de Dios, dedicar más tiempo a contemplar a Jesús a través de la devoción personal, el momento especial que en familia dedicamos a robustecer nuestra fe, reactivar nuestras neuronas y mantener esos principios claves en un mundo que va a la deriva o que está en situaciones convulsas continuamente. Hoy Dios nos llama a contemplarlo, y como dice el apóstol Pablo allí en 2 Corintios 3:18, que nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor por la ayuda del Espíritu Santo. Amén. La verdad que esta fue una lección para uno reflexionar en ella, y esperamos finalmente que, como esos grandes líderes pudieron tomar decisiones para representar dignamente al Señor, también nosotros podamos hacerlo. Vamos a orar. Padre, estamos cerrando con esta lección número 8. El estudiar la vida de fe de estos 2 grandes ejemplos, como fue Josué y Caleb, queremos imitar, emular esos ejemplos, y sobre todo el ejemplo de sencillez y humildad de nuestro Señor Jesucristo, lección que fue estudiada en esta semana para que podamos crecer en torno a nuestro relacionarnos con los demás. Guíanos, acompáñanos hoy y siempre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.